Bendiciones, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle a la... Rolando, por favor, puede tenernos la oración. Por favor. Claro, con mucho gusto. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias, Señor, te damos una vez más en este día santo. Porque te acuerdas de nosotros, Señor, en tu misericordia. Permites que a pesar de todas las situaciones que vivimos, tú conoces, podemos comunicarnos, Señor, por este medio, que podemos compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser depositarios de esta verdad, para llevarla a la práctica diaria, Señor, y para compartirla con este mundo, Señor, que perece en la oscuridad del pecado. Ayúdanos, Señor, para que nuestro testimonio sea un testimonio vivo, que sea un testimonio poderoso, Señor, para que todas las personas que nos rodean puedan ver en nosotros, tu pueblo, puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en esta tarde. Bendice al hermano Gerson, que tu Espíritu Santo sea sobre él, al trazar tu palabra y sobre cada uno de nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir y atesorar tu palabra. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios. No, está bien. En la palabra de Dios vamos a ver en el libro de Daniel y vamos a estudiar el capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Quizá nosotros ya sabemos el contexto en que está ocurriendo esto, ¿verdad? Cuando dice en aquel tiempo, está hablando específicamente del tiempo cuando el cuerno pequeño dice, cuando el rey del norte llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En ese contexto, en ese tiempo, es que está hablando. ¿Y cuándo es que él está llegando a su fin? Bueno, nosotros sabemos muy bien que cuando ya están cayendo las plagas sobre la tierra, quiere decir, el tiempo en que Miguel se levanta, es un tiempo cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido, es un tiempo cuando ya no hay gracia, ¿verdad? Ese es el contexto. Se levantará Miguel. Ahora, ¿quién es Miguel? ¿Quién es este personaje que se levanta tan, podríamos decirlo nosotros, este personaje que se levanta, que se llama Miguel? ¿Quién es Miguel? Jesús. Es Jesús. Ustedes saben que nosotros los adventistas somos, varias iglesias nos reprochan el pensar de que Miguel es Jesús. ¿Por qué? Solo dos iglesias, de las que conozco yo, me imagino que deben haber más, pero de las más conocidas, por ejemplo, solo dos iglesias creen que Jesús es Miguel. La iglesia adventista y los testigos de Jehová. Son los únicos dos iglesias que creen que Jesús es Miguel. De ahí todos los demás, las iglesias evangélicas, la iglesia católica, todas las iglesias cristianas, creen que Jesús, que Miguel es un arcángel, que Miguel es un ángel, que no. Ellos hablan del arcángel Miguel, hablan de varios arcángeles.
arcángel Rafael, y creen que Miguel es uno de los arcángeles. Así que, ¿de dónde nos basamos nosotros los adventistas para decir que Miguel es Jesús? ¿O en qué nos basamos nosotros para decir que Miguel es Jesús? Bueno, hay ciertas características bíblicas que nosotros podemos tomar para ver y para demostrar que Miguel no es otro más que Jesús. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las veces que la Biblia habla acerca de Miguel, bueno, aquí en este versículo que estamos leyendo, si ustedes analizan, ¿qué es lo que está haciendo Miguel ahí? Específicamente en ese versículo. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? En ese versículo, Miguel lo que está haciendo es... De que protege a su pueblo. Está haciendo exactamente. Exactamente. Él dice que se levanta para proteger a su pueblo, para darle liberación, para liberarlo. ¿Verdad? Si nosotros vamos a otro versículo, vamos a Apocalipsis, capítulo 12. En el capítulo 12, versículo ¿cuál, don Gerson? Ya lo vamos a buscar el versículo. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 7. Disculpe que lo moleste, pero es Daniel, capítulo 12, versículo ¿cuál? Estamos ahorita buscando Apocalipsis 12, 7. Ajá, y el anterior de Daniel. El anterior era el 12, 1 de Daniel. Ajá. 12:7 de Apocalipsis, ¿qué dice? Dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Noten ustedes que aquí se presenta a Miguel luchando contra el dragón y sus ángeles. Contra la serpiente antigua, como lo dice el versículo 9. Se llama Diablo y Satanás y fue arrojado por él. Entonces, Miguel aquí se presenta batallando contra el dragón. Si nosotros vamos al libro de Judas y toman antes ahí, el libro de Judas, el versículo, Judas, versículo 9. Judas 9. Ajá. Dice, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Ok. Ahí está diciendo, si ustedes noten ahora, Miguel lo que está haciendo es, dice que está luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Aquí se presenta otra vez a Miguel en una batalla. Esta vez es por el cuerpo de Moisés. Si vamos a Daniel capítulo 10, versículos 13 y versículo 21, Daniel 10, 13 y 20, Daniel capítulo 10, versículos 13 y 21. Dice el 10:13. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes,
vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Y en el versículo 21 dice, aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos, pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Ok. Aparte de Miguel, si ustedes se fijan, en cada una de las partes donde aparece Miguel, se aparece en una lucha, en una batalla. Parece como que lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, o lo que Miguel hace es pelear, es la guerra, es enfrentar, específicamente enfrentar a Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros decimos que Jesús es Miguel? Si nosotros vemos las características que se presentan de Miguel, son características que se presentan de Jesús. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de 2 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, perdón, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Sí, Ven. ya. 4:16. Ujú. Primero Tesalonicenses. Ok. Dice así, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si ustedes notan, aquí le presenta que el Señor mismo con voz de arcángel está diciendo, lo que está diciendo el versículo es de que la voz de nuestro Señor, hablando de Jesús, es la voz de arcángel. Ahora, ¿qué arcángel es? Otra cosa importante, nosotros sabemos que en la Biblia se le dice a Jesús, en muchas partes de la Biblia, se le dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos visto. Y vamos a ver algunas de las veces que se presenta Jesús como el ángel de Jehová. Vamos a verlo en el libro de Génesis. En el capítulo 16. Y esta parte es muy interesante. Esta es parte muy interesante porque esta es cuando Dios le dice a Abraham que eche fuera a Agar y a su hijo Ismael. Y en el versículo 6 en adelante dice, No leo. Y Abraham le respondió a Sarai, pues tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Y como Sarai la humillaba, ella huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino a Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo, regresa con tu señora y ponte en sus manos. Además el ángel del Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia, llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Sí. sí, Será un hombre indómito, luchará contra todos y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos establecerá su residencia.
Como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre. Tú eres el Dios que ve. Pues dijo, ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Noten ustedes que le habla del ángel de Jehová a ella. Y finalmente ella dice que llamó a ese lugar, entonces llamó el nombre de Jehová con el que ella hablaba. Noten ustedes que el ángel de Jehová aquí es Jehová. Ahora vamos a Génesis 18. Génesis capítulo 18 y el versículo 13. Y vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer capítulo 18, 1 al 3. Dice, Después se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda, en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que allí junto a él habían 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. entonces noten que son 3 varones los que se le aparecieron. Pero en el 13 dice, Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? note que dice que Jehová le dijo a Abraham. Es decir, que uno de los que vinieron con él era Jehová o el ángel de Jehová. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Éxodo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice. 14 y 15. Uh-huh. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora noten quién dice que le dijo a Moisés. Dios dice que le dijo. Pero ¿quién se le había aparecido? En el versículo, capítulo 3, versículo 2, dice quién fue el que se le apareció. 2. Uh-huh. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Noten quién fue el que se le apareció. Se le apareció el ángel de Jehová. Pero en el versículo 4, ¿quién dice que lo vio? Y viendo Jehová que iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová, según la Biblia, es Jehová. Sí, exacto, es el Señor. Porque dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová. Y en el versículo 4 dice, viendo Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es Jehová. En el versículo 14 dice, respondiendo Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Ahora, si ustedes notan, en la Biblia se le llama el ángel de Jehová. Vamos a otro versículo más. Éxodo 23, 20 al 22. 20 al 22. Éxodo 23, 20 al 22. 20 al 22. Cuando Dios le da al pueblo de Israel, le dice que va a darle su mensaje, que va a darle su pacto. Esto le dice. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No les seas rebelde, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, hivitas y jebuseos, a los que voy a destruir. Noten, yo envío mi ángel delante de ti. No le seas
desobediente, porque Él no perdonará. ¿Y quién es el único que tiene poder para perdonar? El único que tiene poder para perdonar es Dios. Así que ¿quién es este ángel? Este ángel es Jesús. Ahora vamos a Éxodo 34, 14. Éxodo capítulo 34 y el versículo 14. Y vamos a leer primero el versículo 30, el capítulo 33. Entonces, ¿qué? Versículo del 1 al 5. Dice, Y Jehová le dijo a Moisés, anda, vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dije, se la daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos, a los amorreos, a los hititas y a los fereceos y a los hivitas y jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz. Y bien podría yo consumirte en el camino. yo enviaré el ángel delante de ti. Ahora miren ustedes el capítulo 34, versículo 14. 34, 14. ¿Digo qué? Ujú. Dice, porque no adorarás a Dios ajeno, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te has de inclinar a ningún otro Dios. Ahora vamos a leer Génesis 28, 13 al 16 y el versículo 20. Génesis 28, Versículo. Génesis 28, 13 al 16 y el versículo 20. 13 al 16, Ajá. Vamos a leer desde el 12. 12. Está hablando de Jacob. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia te daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora noten. Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Ahora vamos a Génesis 31, 11. Génesis 31, 11. Dice, y el ángel de Dios me habló en un sueño diciendo, Jacob. ¿Quién fue el que le habló en el sueño? Dice, el ángel de Dios. Pero en el versículo que acabamos de leer, en Génesis 28, dice que él soñó, y en el 13 dice, en el versículo 13 de Génesis 28 dice que Jehová estaba en lo alto de ella. Sí, cuando despertó dijo, realmente Jehová estaba en este lugar. Realmente Jehová, pero aquí en el 31:11 dice que el ángel de Dios, Me habló en un sueño diciendo, Jacob. Y yo dije, mira, ¿quién fue el que le apareció? el ángel de Dios. El ángel ¿Jehová o el ángel de Dios? Ahí dice el ángel de Dios. Dice el ángel de Dios. ¿Y quién es el ángel de Dios entonces? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús. El mismo Es Jehová. Jehová. Es Jehová. Por eso es que cuando nosotros estudiamos todos estos versículos, este hilo de versículos, con un testigo de Jehová, cuando ellos ven que Jehová es el ángel de Jehová, es Jehová mismo. Cuando ellos leen estos versículos, ellos no los han leído nunca, ellos siempre leen los mismos versículos. Entonces, ustedes han visto que todos se los tienen muy... Pero cuando leen estos versículos, hermanos, se caen de espaldas. Yo sé por qué se los digo. Se muestran asombrados. Y más asombrados cuando ven esto. Vean ustedes. Vamos un poquito ya, otra vez.
al libro de Génesis. Vamos a Génesis y vamos a leer ahí. Vamos a ver, acabamos de ver ese versículo, por aquí lo vi. Vamos al libro de Génesis. Y me dijo el ángel de Jehová en sueños, este que acabamos de ver. 28 o 12. No. Cuando Dios se le presenta a Abraham, los tres. Ah, Pero miren ustedes aquí. Noten ustedes. ¿cuál? Capítulo 18. Miren qué interesante. En el capítulo 18, versículo 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Quién fue el que le apareció? Jehová. Estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Estaba sentado, imagínense ustedes ahí Abraham, en un encinar, en el calor del día. Estaba sentado, se estaba refrescando ahí y se le apareció Jehová. ¿Cómo se le apareció? Él alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pases de tu siervo. Ahora, él les prepara toda la comida. Imagino que estuvo muy deliciosa la comida que les hizo, ¿verdad? Porque dice ahí que les hizo harina, les hizo unos pancitos bien ricos cocidos, ¿verdad? Entonces, él le pregunta, ¿dónde está tu mujer, Sara? Entonces en el versículo 13 le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, fue Jehová el que se le apareció en el encinar de Manre. Era uno de esos 3 que estaban hablando con él. En el versículo 17, noten lo que le dice. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20, otra vez. Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Noten que Jehová era uno de los que estaba hablando con él. Y ahí empiezan a hablar. ¿Okay? Capítulo 19, versículo 1, ¿qué dice? Llegaron pues los de Génesis, ¿verdad? Génesis 19, 1, sí. Ajá. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, miren ustedes que llegaron a Sodoma 2 ángeles. 2 ángeles llegan a Sodoma. Pero a Abraham se le habían presentado 3, que era el que se había quedado con él allá. ¿Ok? Ahora, ¿quién es ese 3? Y dijo, señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza pasaremos la noche. Mas él confió con ellos mucho, y se hicieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ahora noten ahora el versículo 24. El 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades. ¿Cuánto Jehová hay ahí? Sí, porque dice acá. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Y hay dos Jehová, si ustedes notan. Entonces Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Y quién era ese Jehová? Entonces, ese Jehová era el que estaba hablando con Abraham, era el ángel de Jehová. Entonces, cuando usted estudia esto y usted ve esto como un testigo de Jehová, ellos se asombran tremendamente. Ahora vean ustedes, vamos un momentito acá. Recuerden ustedes que estamos viendo quién es el arcángel Miguel, ¿verdad? Ahora, noten ustedes, si vamos un momentito al libro de Josué. Vamos a Josué. Y en el libro de Josué, estaba Josué, ¿En qué? capítulo 5. Estaba Josué por tomar Jericó. Y pasaron cosas muy interesantes, muy interesantes. Este es un capítulo que un día vamos a estudiar con un poquito más de detenimiento, porque tiene muchas cosas importantes para nosotros hoy. Pero yo creo que nos concentremos en los versículos 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Bueno, ustedes pueden ver a Josué, estaba cerca de Jericó, porque era la ciudad que iban a tomar. Entonces, como guerrero, él estaba como haciendo un trabajo de espionaje. Estaba viendo Jericó por allá. Estaba viendo cómo se ponían los diferentes hombres y toda la situación. Y entonces dice que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes cómo llaman allá en Daniel a Miguel? Uno de los principales príncipes. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Queda claro quién es Miguel? Clarísimo. El príncipe del ejército de Jehová, él es Miguel. Es el ángel de Jehová. Por eso la Biblia cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ese es el príncipe del ejército de Jehová. Ese es Miguel. Ahora entendemos quién es Miguel. Ahora, ¿por qué le llama arcángel? Porque arcángel significa jefe de ángeles. Y Cristo es el jefe de los ángeles. Entonces, cuando vamos a Daniel capítulo 12, y el versículo 1, y dice entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora entendemos claramente quién es Miguel. Y entendemos por qué razón nosotros como adventistas siempre hemos creído que Miguel es Jesús. Ya tenemos una base bíblica clara para poder ver que Cristo Jesús es Miguel.
el arcángel Miguel. Arcángel es jefe de ángeles, uno de los principales príncipes. Jesús es Jehová de los ejércitos, porque Él es Jehová. Ustedes vieron el versículo donde dice, dijo Jehová a Jehová. Jehová hizo llover fuego del cielo de parte de Jehová. Porque Jesús es Jehová, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu es Jehová. La deidad es Jehová. Jehová significa el que existe, el que tiene existencia por sí mismo. Yahweh. Aquí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miren que es igual como se le presentó a Josué. ¿Ah? Que está de parte de los hijos de tu pueblo y será ahora sí, vamos a ver, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí es que cuando Miguel se levanta, es en el momento cuando hay un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de angustia inigualable. Inigualable. En el libro de Mateo, capítulo 24, y el versículo 21, Mateo 24, 21, habla acerca de lo mismo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí dice un tiempo de angustia del cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Marcos capítulo 13, versículo 19, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 19. Dice, mi amor, ¿puedes? Porque esos días serán de gran aflicción, como no lo hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni lo habrá jamás. Noten que está hablando de un gran tiempo de angustia, cual nunca hubo. Y ese periodo de tiempo, el tiempo de angustia, es el tiempo de angustia final. Nosotros sabemos que durante los 1260 años hubo un tiempo de angustia, un tiempo de persecución muy grande, muy fuerte que hubo contra el pueblo de Dios. Fue tremendo. Un tiempo en el cual los hijos de Dios fueron perseguidos, fueron torturados, fueron mandados a la hoguera por su fe. Pero aquí la Biblia lo que nos está hablando es del tiempo de angustia final. Y el tiempo de angustia final que el pueblo de Dios va a vivir y el mundo entero va a vivir, nunca ha habido una angustia así. Por eso es que nosotros debemos de prepararnos en nuestra vida para afrontar esa situación. Debemos de pedirle a Dios que Él haga esa obra en nuestra vida para afrontar ese momento. Pero dice algo esperanzador. Dice que en ese tiempo, en el tiempo de angustia, ¿qué pasará ahí? En ese tiempo, en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Ese tiempo va a ser un tiempo de angustia, pero va a ser a la vez un tiempo de liberación. Es un tiempo en el cual, aunque el pueblo de Dios esté pasando la angustia más grande que puede existir, y el mundo también está envuelto en una gran angustia,
va a ser un tiempo de liberación. Y a ese tiempo se le conoce como el tiempo de la liberación final de Dios. Recuerden ustedes que nosotros acabamos de estudiar el capítulo 11 y el capítulo 11 termina diciendo que el rey del norte, el papado, vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. En ese periodo de la caída final de Babilonia, la caída final hacia la destrucción, en ese periodo es cuando la palabra de Dios dice que vendrá la liberación del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo será esa liberación? ¿Cómo será la liberación del pueblo de Dios? La liberación del pueblo de Dios es un momento muy especial que nosotros debemos de entender. Porque Dios libera a su pueblo un tiempo antes de que venga. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, un momento antes de que el Señor venga, un tiempo antes de que el Señor venga, Dios libera a su pueblo. Si nosotros vemos en el libro El conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, en el grande, busca cuál de los dos tiene el conflicto. Si nosotros estudiamos en el conflicto de los siglos, y nosotros vemos ahí claramente cómo habla la sierva del Señor sobre la liberación del pueblo de Dios. En el capítulo 41 del conflicto de los siglos. Capítulo 41 del conflicto de los siglos. El capítulo completo está hablando de la liberación del pueblo de Dios. Ahora noten lo que dice. Noten lo que dice. Cuando los que honran la ley de Dios, hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. ¿Okay? Entonces, veamos el contexto. Cuando los que honran la ley de Dios son privados de la protección de las leyes humanas, quiere decir que va a llegar un momento en esta tierra cuando los que honran la ley de Dios son privados de la protección de las leyes humanas. Hoy en día se habla mucho acerca de los derechos humanos y que los derechos de las personas y que los derechos humanos. Quiero decirle, hermanos, que eso de los derechos humanos es puro cuento. Eso es una farsa, una mentira. La gente habla hoy en día de los derechos humanos y los derechos humanos son los que menos se respetan. ¿Ok? Entonces dice que cuando los que honran la ley de Dios son privados de la protección de las leyes humanas. ¿Por qué son privados de la protección de las leyes humanas? Porque las leyes humanas protegen solo a los que se someten a la bestia de su imagen. A esos que protegen las leyes humanas. O sea, los derechos humanos son para los que se someten al sistema de esta tierra. Para ellos es los derechos humanos. Para los que no se someten, a los que están de acuerdo a la ley de Dios, entonces para ellos no hay derechos. Y protección. Entonces dice que empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Noten que es un movimiento que es a nivel mundial, en varios países. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, o sea, ahí estamos hablando de que ya, ahí en ese tiempo, cuando se levanta Miguel, ya hay un decreto de muerte. Ya hay un tiempo señalado para el decreto. Ustedes saben que el decreto primero empezará suavemente. Primero empezará una ley dominical, ¿verdad? Primero son las leyes dominicales que primero se le ponen multas a las personas que respeten, se les ponen pequeñas multas, se les presentan pequeñas cosas. Pero poco a poco, esas clavijas se van apretando cada vez más y se van apretando cada vez más y se van apretando cada vez más. Y conforme vayan pasando las cosas, y ya lo estamos viendo como ejemplo ahora, ¿cuándo es que el ser humano y los gobernantes de este mundo cambian? ¿Cuándo es que cambian? Cuando ven la crisis
Cuando ve la crisis, los gobernantes se desesperan y buscan a ver qué medidas pueden hacer para bajar la crisis, ya sea de peste, ya sea de destrucción, ya sea de economía caída, de lo que sea. Entonces ellos empiezan a buscar a ver cómo bajar la crisis. Entonces una de las cosas que hacen es que van poniendo multas y van restringiendo más libertades hasta el punto de poner decreto de muerte, porque ya el asunto es tan fuerte que ya no hayan cómo parar la situación. Dice, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. O sea que va a llegar un momento en que a nivel mundial el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, el que sigue la verdad del Señor, va a ser llamado la secta Aborrecida. La secta aborrecida. Es decir, ahora, miren ustedes, nuestra iglesia adventista siempre ha tenido una gran preocupación por ser vista como una iglesia con muy buena reputación. Que no es secta. Exacto. Y como dice mi hermano Alfredo aquí, siempre nuestros dirigentes han tenido la preocupación de no ser llamados sectas. Y han hecho hasta lo imposible, hasta inclusive decir que no se creen ciertas doctrinas en las cuales como adventistas sí creemos, por lo menos los adventistas que todavía creemos en la Biblia, han llegado a bajar las normas para decir, para Que no los identifiquen. para que no los identifiquen como secta. ¿Okay? Pero aquí se le llamará la secta aborrecida. Mi hermano mi hermano Rafa, con gusto, tiene la palabra. Sí, ahora que usted menciona esto, recuerdo en esta semana escuchamos ¿cómo es que se llama? El audio que envió Guillermo, del pastor Marco Mejía, haciendo una oración por la situación esta de que se aprobó el matrimonio, entre comillas matrimonio, pero eso no es un matrimonio. Y resulta que yo se lo mandé a un hermano de una iglesia adventista. Y lo que me dijo es esto, me preocupa ese tipo de audios, porque eso lo que puede hacer es llegar y coartar la libertad que actualmente tiene la iglesia adventista de predicar y no sé qué, no sé cuánto, y que Elena White dice que no debemos atraer la persecución anticipada y todo el asunto, ¿verdad? Y mostrando mucha preocupación. Digo yo, bueno, ¿y qué va a hacer usted? Digo yo al hermano, ¿qué va a hacer usted y qué va a hacer el pastor de la iglesia cuando lleguen dos homosexuales o dos lesbianas y digan, necesitamos que nos casemos? ¿Qué va a hacer usted? Si a usted le preocupa ese audio, que un audio no es nada comparado con lo que viene, ¿qué va a hacer usted cuando lleguen dos homosexuales y dos lesbianas? ¿Qué va a hacer la iglesia? No me respondió, porque no hay respuesta. Ahí, eso, un audio no es nada comparado con que después lleguen dos homosexuales o dos lesbianas y digan, queremos que nos casen aquí. ¿Qué va a hacer? Entonces va a llegar la iglesia y va a tomar una posición de que no, es que los vamos a recibir, de oración para que entonces no tengan que, para recibirlos con amor y que ellos conozcan el mensaje. Entonces se van a poner de lado. Esa va a ser una de las apostasías, porque esto apenas empieza. Esto, por ejemplo, esta ley. Ahora, si la iglesia tan fácilmente va a caer o va a ceder con tal de, entre comillas, mantener la libertad de poder tener los templos abiertos, mantener la libertad de poder, entre comillas, predicar el mensaje, ¿cuáles van a ser las consecuencias cuando llegue una ley y diga, señores, ustedes tienen que abrir la iglesia para celebrar cultos domingo, no sábado? Va a ponerse también la iglesia que, como usted dice, están tratando de ver la forma de acomodarse para no tener que enfrentar esa oposición. Así es, mi hermano, así es. Y como dice la sierva del Señor aquí, el pueblo que va a ser perseguido va a ser llamado como la secta aborrecida. Dice, continúa diciendo, que se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Noten ustedes que aquí llama a la secta aborrecible
La llama también que ellos son una voz disidente y reprensora. Quiere decir que ellos continúan predicando la verdad, como decía mi hermano Rafa ahí, como el pastor Marco, la oración, sí, claro, yo la escuché, la oración del pastor Marco, claro, completamente, al punto, clara, Señor, esto es una abominación lo que se está haciendo en nuestro país, Costa Rica. Qué triste que se le dé la espalda a Dios. Esto va a traer maldición a este país. Este asunto del matrimonio homosexual no es un asunto que va a traer bendición, es una maldición. Él habló claramente. Pero yo me encuentro en que es un pastor por aquí. Bueno, es el único que he escuchado, no sé otro que si haya hablado igual. Pero, y lo demás, el silencio, en la página impresa, ¿cuándo vamos a decir la verdad? ¿Ah? ¿Cuándo se va a hablar de las cosas como son? Porque aquí dice que el pueblo que va a ser perseguido finalmente, su voz es una voz disidente y represora. Disidente quiere decir que no está de acuerdo, que disiente completamente de las cosas que están pasando en el mundo. Hermano Rafa, con gusto. Sí, y es preocupante, ¿vea? Yo hace poquito estuve escuchando un tema de un pastor X de la Iglesia Adventista y he estado viendo que la Iglesia Adventista ha estado lanzando campañas y todos son el pueblo de la esperanza, la Iglesia de la esperanza, esperanza en familia, esperanza para lo porvenir. O sea, no hay ninguna, pero ninguna manifestación al respecto como llamar hacer un llamado a ayuno y oración por estas situaciones. Más bien es como un cuidado a hablar contra el presidente, cuidado a hablar contra esto porque vea que nos cierran las iglesias. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, el mensaje se mantiene un mensaje falso, porque es un mensaje falso, con donde, se presenta la Biblia, se presenta la verdad, pero la verdad a medias. O sea, no hay ninguna manifestación. Como decía el pastor en esa oración, es tiempo de ayunar y orar y pedir a Dios de verdad su protección, porque lo que viene, como decía una jefa que yo tenía, cuando llueve todos se mojan. Y si el pueblo de Dios no actúa en estos momentos y no actuamos y nosotros no oramos pidiendo misericordia a Dios por nosotros, por los que están alrededor y por aquellos que aún están en Babilonia, cuando llueva, todo se va a mojar. Y eso, lamentablemente, si no hacemos nada, nos vamos a mojar todos con lo mismo. Claro que sí. La Biblia dice que si callamos, dice que las piedras van a hablar, y yo veo que ahorita hay un movimiento que es de jóvenes que se llama GYC, no sé si lo han escuchado. En estos momentos están teniendo un estudio bíblico, ahí están mis hijos adolescentes escuchándolos, que es acerca del movimiento LGTB y todo en contra de eso, ¿verdad? Y cómo nuestra iglesia tiene que dar voces en contra de eso, aun cuando se venga todo encima. Yo siento que en una parte de la organización y todo quieren como callarse, como que no está pasando nada, como que todos somos hermanos, el amor de Cristo y todo, pero yo sé que Dios todavía tiene una parte de su pueblo, un pueblo que sí va a decir la verdad, que sí la va a pregonar. Y veo que jóvenes, muchachos, que aún tienen ese fervor, esa fe, esa llama encendida de decir, de llamar al pecado por su nombre, como dijo la hermana White, ¿verdad? Que este mundo necesita jóvenes que no le teman llamar al pecado por su nombre. Así que, hermanos, también oren por esos jóvenes que están instruyendo a otros jóvenes para poder dar la verdad acerca de todas estas cosas que están pasando. Es que yo creo que es parte del zarandeo, de hecho, eso es parte del zarandeo. El pueblo de Dios de verdad clama y gime por las abominaciones que se realizan, y el otro que, no, es que confiemos en Dios, Dios nos va a proteger. Sí. Y eso es parte del zarandeo.
Y es interesante, Rafa, porque si tú buscas las citas de la hermana White, cuando ella explica esa parte de gimen y claman, ella dice que parte del gemir y clamar es denunciar. Ella dice ahí claramente que parte del gemir y clamar es clamar a voz en cuello. Hermana Mayela, con mucho gusto, hermana Mayela. Gracias. Vieras que esto de decir las cosas, ¿verdad? Cómo el diablo llega y teje sus enredadera. Ahora nosotros, los que estamos en el gobierno, cobijados por el servicio civil, entonces nos están haciendo obligados llevar un curso de LG, bueno, todas estas cosas, y te obligan a hacerlo para que uno pueda entender cómo es que funcionan ellos, mental, psicológicamente. Entonces, te hacen un cuestionario y te hacen hacerlo llevar obligatorio, donde ellos, cómo piensan, cómo sienten, cómo se expresan. De ni modo, hubo que llevarlo porque había que hacerlo, ¿verdad? Es ya obligación. Y así se va entretejiendo. Uno porque es viejo y sabe, pero ¿y los muchachos? ¿Verdad? Yo nada más pienso en mi hijo, ¿verdad? Donde ahora lo están haciendo obligatorio a nosotros los funcionarios públicos. ¿Qué vamos a hacer cuando lo hagan ya obligatorios en las escuelas y colegios? ¿Verdad? Donde muchachos ahora ellos tienen y están bombardeados con esto. Ya yo veo que Daniel lo ve tan natural, ¿verdad? Por toda la situación mundial. Él sabe que no es así, pero viera cómo están atacando y cómo tenemos entonces nosotros que aceptarlos y no discriminarlos. Y uno está de acuerdo con eso. Uno no tiene que discriminarlos. Yo tenía, en la función pública hay muchísimos homosexuales, ustedes no tienen idea la cantidad que hay. Yo creo que ya los hombres se están perdiendo, se proliferan montones. Había un compañero que era de estos, homosexual, y él habla de Dios y habla también que uno dice, no, excelente, Edwin, excelente, pero, y que Dios perdona, sí, Dios perdona, pero de los pecados, no en los pecados, y eso es lo que ellos no quieren entender. Y al fin y al cabo, para hacer ya un resumen general, cómo el diablo nos está bombardeando para que lo veamos tan natural, lo veamos tan real, ¿verdad? Los aceptemos, no los humillemos, ni los discriminemos, ni nada de eso. Eso es la consigna que hay. Pero no es que uno los humilla ni nada, sino que hay que enseñarles que Dios perdona, sí, pero Dios perdona no en los pecados, sino hay que separarse de ellos. Y yo creo que eso es la bandera que tenemos que izar. Sí, y es que hay un problema, que el ser humano no le gusta que le digan que está mal. Digamos, a nosotros los seres humanos ya está, eso es natural ya en nosotros, que no nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo está mal. Y la corriente que hay hoy en día en el mundo entero es que todo es relativo, que nadie tiene que decirle a nadie que está mal, nadie tiene por qué decirle a nadie que está mal, que cada quien, o sea, ver para sí mismo si está bien o está mal, que cada quien es ley para sí mismo. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es respetar nada más. Si la otra persona quiere hacer esto y entonces
se ha tejido un montón de cosas que la palabra de Dios para ellos no vale o la interpretan de una forma diferente. Yo creo que la interpretan. Yo sé que Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, pero hay que hacerlos entender a ellos que cuesta mucho, porque ya le digo, por lo menos nosotros ahí en la dependencia donde estamos en Contabilidad Nacional, que puede haber unos 30 hombres. De esos 30 hombres, por lo menos 20 son homosexuales. Wow. ¿Verdad? Hay que hacerlos entender que Dios sí, claro, perdona, pero no en los pecados, sino de los pecados. Sí. Y cuando uno habla de esas cosas, vieras cómo las otras compañeras y compañeros de otras religiones, cómo lo atacan a uno y cómo lo discriminan y cómo hacen muchas cosas, ¿verdad? Bueno, precisamente aquí es donde estamos leyendo, hermana, que es la gente quiere silenciar la voz disidente y represora. Sí, exactamente. Y terminarán llamando al pueblo de Dios la secta aborrecible, o sea, van a aborrecerla. Vieras que sí, y por eso alcé la mano, porque eso se da. Y te llegan a humillar a uno porque no acepta a esas personas. Y yo lo que le digo, no es que no las acepte, yo las estoy aceptando. Yo veo en ellos una esperanza de salvación. Lo que pasa es que ellos tienen que arrepentirse y separarse para poder llegar a los cielos, porque ellos están seguros de que Dios los hizo así, Dios los acepta así, y ellos irán al cielo así. Eso es lo más tremendo. Ya le digo. Eso es lo que la teología les está enseñando ahora. La teología moderna de las diferentes iglesias. De las iglesias, porque hay que ver qué montón. Son varios de iglesias diferentes, ¿verdad? Y ellos... La teología moderna de las diferentes iglesias no tienen respuesta para decirle a una persona que con el poder de Dios se puede cambiar. La teología moderna no enseña eso. Se puede salir porque necesitamos ser santos como Dios es santo. Sí. El día que se unió la primera pareja homosexual, salió el arzobispo, ¿cómo se era? O el obispo, que yo no sé cuáles son las jerarquías ahí, pero salió... La abuela. Ajá, la abuela. Salió diciendo que no había que juzgar a nadie, que si ellos no estaban haciéndole mal a nadie, o sea, se oye Babilonia hablando completamente de tranquilos, que estamos bajo el mismo cielo, bajo el mismo Dios, solo Dios puede juzgar. Y a veces nosotros, como adventistas, a veces tomamos la misma asunto de que tranquilo, ya estamos, cada quien, Dios lo juzgará, y no hablamos lo que hay que hablar, porque fue muy diplomático el sacerdote diciendo yo vi las declaraciones. Bueno, que no, que mientras no le hagan mal a nadie y que no sé qué, que vivan su vida y que al final Dios juzgará. No está hablando entre mentira y verdad, al final quedó bien y todos felices. Pero ¿quién dice entonces la verdad? Porque ya nadie quiere decir la verdad porque se le viene todo el mundo encima. Le digo, y estos cursos que lo están haciendo a uno llevar porque son exigidos, ¿cómo te la lavan? Te lavan el cerebro, te lo lavan. Y uno después, si uno no está firme, uno lo que puede decir es, ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, mi esposo me decía... Pero yo no entiendo el pobrecito porque ellos se declaran pride, orgullosos de lo que son. Entonces, sí, pero... no hay ningún pobrecito porque si yo soy pride, si yo estoy orgulloso, ¿por qué puedo decir pobrecito? Los viejos, los que estamos de cierta edad en adelante, digamos de 40, 50 años en adelante, que eso no lo vemos natural. Y es que lavarnos el cerebro y que lo podamos aceptar, ¿verdad? Esto es una proliferación, parece una plaga esto. Claro, ahora miren ustedes, estamos hablando de esta parte.
porque lo que Satanás lleva al mundo es por una línea completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora noten ustedes la jugada maestra, porque mientras él está guiando el barco de ese sistema liberal que quiere liberalizar completamente al ser humano, donde no hay reglas, absolutamente ninguna regla, donde todo se vale, y esto empezó hace muchísimos años. Ustedes se acuerdan de los movimientos de jóvenes que iniciaron hace muchos años. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento en Francia? Donde decía prohibido prohibir. Hace el amor y no la guerra. Esa liberalización empezó ahí, en esos movimientos. Es decir, prohibido prohibir. Y todo ese tipo de movimientos vienen empujando desde hace muchísimos años. Y entonces, a través de toda la historia, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el asunto de la ideología de género, verdad? O sea, nacen un montón de pensadores a través de todo que van formando ese sistema. Pero, hermanos, es Babilonia la que está detrás de eso. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica está... porque la Iglesia Católica, por un lado, defiende el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, y por el otro lado no. O sea, ellos están moviendo los dos sistemas. Las dos tendencias, ellos las están liderando. Porque ellos, moviendo el sistema liberal, ellos están moviendo ese sistema, porque ellos lo lideran, porque moviendo ese sistema, despiertan el sistema conservador, que es el que se va a encargar de meter la ley dominical. Entonces, por un lado, ellos estimulan a estos para que promuevan matrimonios homosexuales y todo un montón de aberraciones que en la Biblia pues, se presentan como aberraciones, porque esos son lo que son. Y por otro lado, entonces moviliza a los conservadores para que promuevan las leyes y digan, no, hombre, ¿cómo es eso? Este mundo está mal por ese montón de aberraciones, ese montón de situaciones. Y entonces allí es donde se está metiendo. Entonces, pero el pueblo de Dios, mientras, dice la sierva del Señor, ¿qué está haciendo? Es una voz disidente y reprensora. Eso es lo que va a sentir el mundo. Por eso los van a llamar la secta aborrecible. Ahora, ¿qué es lo que dice? El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos, ignorados escondidos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por las legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Así que miren ustedes, hasta aquí lo que estamos viendo es hacia dónde está llevando Satanás al mundo. O sea, el mundo lo está llevando Satanás hasta llevarlo a este punto. ¿Cuál punto? En el punto cuando ya tenga arrinconado a los siervos de Dios, cuando sean instigados por legiones de ángeles malos y se dispongan a emprender la obra de muerte, o sea, a darle muerte a la gente, al pueblo de Dios. Entonces, si quieres seguir leyendo. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Ok. Multitudes de hombres perversos. Profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Ahora noten, dice, multitud de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones. Es decir, los hombres perversos están burlándose y diciendo toda clase de imprecaciones al pueblo de Dios. Ahí van, con burlas. Ustedes han visto cómo es el hombre de hoy. ¿Han visto cómo se burlan de la palabra de Dios? ¿Han visto cómo la gente hoy en día... ¿Saben qué es lo que está pasando con el mundo hoy, hermanos?
Lo que está ocurriendo con el mundo hoy es que todo el mundo se quiere, se lo voy a decir así, todo el mundo quiere mostrarse muy cool ante la gente. Todo el mundo se quiere mostrar muy carga, como decimos aquí en Costa Rica. Todo el mundo quiere hacer ver que somos muy, ¿y saben qué? Muy moderno. Muy modernos, sí, muy modernos. Ese es el punto. Y eso precisamente es lo que ha dañado también a este país, Costa Rica. Porque siempre se ha querido presentar ante el mundo como un país muy cool, muy bueno, que siempre va a la vanguardia, siempre va adelante, y lo ha hecho, y muchas cosas buenas lo han hecho. O sea, ha pasado. Pero ahora en las cosas malas, en lo que no debería de tomar la delantera, por querer verse ante el mundo como muy cool, eso es lo que está pasando. Y eso pasa también con muchos cristianos. Eso pasa con la iglesia adventista también. La iglesia adventista quiere presentarse ante las otras iglesias como una iglesia muy cool, una iglesia muy moderna, una iglesia donde las personas son muy ecuánimes, donde es una iglesia de personas preparadas. Entonces quiere presentarse así ante el mundo. Y por presentarse así, con esa cara ante el mundo, para que la gente admire a la iglesia adventista y digan, wow, la iglesia adventista es lo máximo. Miren, es una iglesia de gente preparada. Ahí no hay personas que se van a los extremos. No son extremistas. Es una iglesia ecuánime. Miren los hospitales y todo lo que tiene. Entonces, cuando el adventista escucha eso, y el diablo lo sabe, por eso es que salen un montón de aduladores ahí que no son adventistas, que dicen, que llegan y les dicen a los dirigentes y les hablan en los oídos y dicen, ¿sabe qué? Nosotros admiramos los adventistas porque los adventistas tienen un montón de hospitales y tienen un montón, y eso empieza a llenarles el orgullo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde el diablo los toma y empiezan a claudicar en otros temas, porque el diablo, cuando el diablo adula, cuando el diablo empieza a llenar de adulaciones a la persona, siempre lo hace con el propósito de que ceda en algún lado. Él siempre lo va a hacer así. Él siempre lo hace así. Por eso el diablo, cuando ve a una persona que va en el camino de Dios, él llega y busca a alguien para que lo llene de adulación y para que la persona se salga de donde está y se concentra en sí misma. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy todo el mundo quiere seguir la corriente porque no quiere que nadie le diga que es malo. No quiere que le digan homofóbico, no quieren que le diga que es retrógrado, no quieren que le diga que... Entonces mejor presentamos una cara que somos, nosotros no somos así. Entonces, eso es lo que quiere que la gente vea. Pero el pueblo de Dios no es así. Al pueblo de Dios no le importa la reputación. No le interesa. Lo único que le interesa al pueblo de Dios es que Dios esté honrado como Él obra. Eso es lo que le importa al pueblo de Dios. Lo único que le interesa al pueblo de Dios es que Dios esté contento con la forma como pienso, como hablo. Eso es lo único. Y el pueblo de Dios sabe que con Dios las caretas no van, ¿no? Eso de que yo soy muy tuanis, eso que yo soy muy cool, no, eso con Dios no, eso no va con Él. Eso más bien dicen en el Apocalipsis que es lo que le da ganas de vomitar. Eso es lo que le da a Dios. Cuando la persona empieza con esas cosas, Dios ya se siente mal porque ya sabe Él la verdad, lo que realmente somos. Entonces con Dios no podemos andar con caretas. Y el pueblo de Dios lo único que le va a interesar es que el nombre de Dios sea honrado. Punto. No hay otra cosa más que le interese. Lo demás le sale sobrando. Si lo llaman disidente, si lo llaman retrógrado, si lo llaman secta aborrecible, no importa. Si hay que decir la verdad, se dice con amor, claro, con respeto también, pero se dice sin importar cómo le van a decir o cómo lo van a ver. Eso es el pueblo de Dios. Así es. Y este pueblo, mi hermano Rolando. Sí, quiere Leti aportar algo ya. Claro que sí. Para que la escuche. ¿Cómo es?
¿Todos bien? Bien. Bien, mi hermana. Ok, muchos saludos. Ya los estaba viendo de temprano, ¿verdad? Es que no salgo. Gerson, yo viera que este tema me encanta porque se pone uno a pensar que todas estas cosas están pasando y nosotros no hacemos nada, porque la verdad que no hacemos nada, porque yo pienso que moralmente nosotros no estamos bien con Dios para poder enfrentar bien estas situaciones, porque digamos, por ejemplo, actividades que hacen, digamos, en ciertos lugares, colegios, escuelas, llámese cualquier actividad. Entonces, no, mejor que vaya porque si no esto y el otro, o sea, no, moralmente yo siento que no estamos bien con Dios, puesto que no alzamos la voz verdaderamente como se debe ser. ¿Ya? Entonces, si yo estoy aquí y estoy allá, es donde yo pienso que nosotros estamos siendo hipócritas con Dios, porque estas situaciones están pasando, porque no, yo no le voy a decir nada a aquel, porque no, la verdad. Porque yo, si verdaderamente uno tiene esa moral con Dios y está conectado verdaderamente con Dios y entregado al 100%, entonces es Dios que habla a través de uno para poder darle un mensaje a estas cochinadas que están pasando. Es mi opinión, ¿verdad? Claro, mi hermano, así es. Por eso es un llamado que Dios hace para cada uno de nosotros. Porque miren ustedes, ¿a dónde va a desencadenar el mensaje y el testimonio del pueblo de Dios? Va a desencadenar que el mundo lo aborrezca. Jesús dijo, si me han perseguido a mí, si me han aborrecido a mí, ¿por qué aborrecían a Jesús? ¿Por qué los dirigentes de su pueblo aborrecieron a Jesús? Lo aborrecieron porque su vida, su testimonio, su mensaje era una reprensión para cada uno de ellos. Entonces el pueblo de Dios va a llegar a ese punto, el pueblo de Dios va a ser una reprensión para el mundo, una reprensión. Cuando el pueblo de Dios presenta el mensaje de Dios para este tiempo final, es una reprensión. Por eso nosotros debemos de decir a Dios ya en este momento, por la fe, decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú tomes mi vida y me hagas el hijo que tú quieres que yo sea. Que hable con denuedo tu palabra y que predique ese mensaje que tú quieres que yo predique. Ahora noten. Dice, cuando más sombrías que la oscuridad de la noche caen, dice, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas, imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, miren ustedes, de repente densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Ahora vean ustedes, ahora nos va a salir un símbolo muy interesante que se está usando mucho hoy. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. O sea, todos los hermanos están en el campo en diferentes lados, pero todos están en oración. Dice que cuando más oscuras se ponen las tinieblas, cuando la persecución está más dura, entonces un arco iris dice que cubre el mundo y especialmente los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles pensamientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Ahora noten ustedes, el símbolo que ellos han utilizado, que han degradado en este tiempo, para presentarlo como un símbolo del nefasto matrimonio, entre comillas, que ellos llaman. Ese es el símbolo que les aparece, pero es el símbolo
del pacto de Dios con su pueblo y no ha dejado de ser ese símbolo. Ahora, dicen, los hijos de Dios, ahora escuchen, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos y levantad la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido y como Esteban, clavan la mirada al cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida al Padre y a los santos ángeles diciéndoles, yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación victoriosa. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, en la medianoche, imagínense. Suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran las escenas con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz del Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho está. Apocalipsis 16:17. Hecho está. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado en la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la frontera. Los montes son movidos como una caña del soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de una cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como de voz de demonios en una misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. La superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunde cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en los que magnates han amalgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido presos por su fe. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Esta es la liberación del pueblo de Dios. Esto es lo que estamos viendo aquí en Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tremendo eso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Ahora vean. Aquí, y vamos ya en el próximo, porque ya el siguiente párrafo que sigue del conflicto de los siglos, ya está narrando el siguiente versículo que sigue. Porque lo que sigue es impresionante, hermanos. Impresionante. Pero yo antes de que vamos a entrar en lo que sigue, yo quisiera que ustedes miren aquí
cómo el diablo ha llevado al mundo, cómo ha llevado al mundo a este sistema que encontramos en esta narración que la sierva del Señor hace de la finalización del tiempo de angustia, ya cuando el pueblo de Dios va a ser liberado. O sea, si ustedes notan, el pueblo, el mundo, ha sido llevado a un sistema en que Satanás es el que lo tiene completamente controlado. Miren ustedes, por ejemplo, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Primera de Juan. Capítulo 5, segunda de Juan, capítulo 5, primera de Juan, sí, perdón. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. ¿Y quiénes están bajo el maligno? El mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que está pasando ahora, por eso no debe asustarnos a nosotros. Los gobiernos de este mundo están siendo gobernados por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿cuáles son los principios que está siguiendo el mundo? Los principios del maligno. ¿Cuáles son las leyes que está siguiendo el mundo? Las leyes del maligno. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo en este tiempo. No debemos de sorprendernos en realidad. Nuestras libertades vamos a encontrarlas cada vez más restringidas. Ahora miren lo que la palabra de Dios dice aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, si ustedes ven, si el mundo entero está bajo el maligno, quiere decir que Satanás ha llevado al mundo a eso, al punto cuando el mundo entero va a querer arrasar con los hijos de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos ahí? Ahí van a estar, los derechos humanos van a estar siempre, porque los derechos humanos son, como ya les dije, son los derechos de los que los derechos que están bajo el sistema nada más. Los que se ponen bajo el sistema. Porque si usted pone a analizar, para ellos los derechos de las personas que no se alinean, como dijo alguien por ahí, los que no están alineados, no existen. Porque eso se ve a plena luz. Y si nosotros vemos a la bestia, Apocalipsis 13, miren cuál es el carácter de esa bestia. Versículo 5 de Apocalipsis 13, que es la bestia que el papado, que es el que va a llegar hasta el final del tiempo, que finalmente va a ser destruida en el lago de fuego junto con el falso profeta. Dice aquí que era una bestia blasfema, porque hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, se aduce ella misma características que solo le competen a Dios solamente. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es una bestia perseguidora. Es una bestia, es un sistema que no respeta los derechos de las personas. Es un sistema coercitivo, es decir, que usa la fuerza para forzar las conciencias de las personas. Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora, si ustedes ven, aparece la segunda bestia que sube de la tierra. Y dice el versículo 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Precisamente todo eso que estamos viendo aquí, eso es lo que está resumiendo en un solo versículo en el libro de Daniel capítulo 12:1 y que nos viene resumiendo desde el 11:40 al 45. La persecución final del pueblo de Dios. Cuando se ponga la marca de la bestia a este mundo. Y yo quiero decirle, mis queridos hermanos, que eso que está pasando ahora, en este momento, son solo ensayos de lo que el hombre quiere hacer en este tiempo final. Son solo ensayos. El sistema que está naciendo ahora con todo este asunto, con todo esto, está ensayando la forma como va a coartarle la libertad de conciencia, libertad de expresión, la libertad completa, la libertad de religión especialmente, al mundo en este tiempo final. Y la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de religión va a ser completamente quitada en este mundo finalmente. Y ya está pasando. Ya está pasando. Ya nosotros, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ya nosotros libertad de expresión ya no tenemos. Han habido aquí, ya en diferentes lados está pasando, la famosa ley del discurso de odio. Que hablar acerca de cosas que el gobierno propone, como estos derechos que ellos están manejando ahora de los homosexuales, para ellos hablar en contra de eso es un discurso de odio. Y discurso de odio para ellos es pena de cárcel. Es decir, no hay libertad de expresión. Porque el que dice que es discurso de odio y que no es discurso de odio es el gobierno. Son las naciones. Ellas son las que dicen que es discurso de odio y que no es discurso de odio. ¿Y en qué se basan? ¿En la Biblia? Hombre, jamás. Jamás se van a basar en la Biblia. Ellos se basan en las leyes que ellos hacen. Y la Constitución, que era tan importante para la gente, la Constitución ya no vale nada. Yo no sé si usted se fijó. La Constitución política supuestamente era la Carta Magna y era lo bueno que había, y la proclamación de que había que respetar la Constitución. La Constitución no vale nada. Ya la Constitución ahora lo que vale es las leyes que ellos imponen a través de las salas de lo constitucional o a través de cortes de derechos humanos de personas que están arriba de la Constitución. Entonces, desde arriba se dicta qué es lo que tienen que hacerse y qué es lo que no. Ay, hermanos, todo esto ya son planeamientos para todo lo que viene al final. ¿Y qué es lo que viene al final? Esto que está diciendo el 12:1. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora. Así es. Y ya lo leímos como la hermana Juan lo narra en el conflicto de los siglos.
las huestes de demonios enardeciendo a seres humanos, llenos de odio, llenos de el mismo poder de Satanás que los impulsa en contra del pueblo de Dios. Y va a llegar un momento en que va a ser tan grande, tan fuerte la persecución, que va a parecer como que ya los tienen acorralados. Pero en ese momento dice, en aquel momento será libertado tu pueblo. Hermanos, Dios en ese momento es que va a actuar. Como lo vimos en la mañana, Dios actúa con mano fuerte, con mano poderosa. Y Dios va a actuar. Ese momento ya viene pronto. El momento de la liberación. Hoy estudiamos este versículo, el número 1, y vamos a estudiar el versículo número 2 para el siguiente estudio. Yo por hoy quiero dejarlo aquí, porque a pesar de que es temprano, normalmente terminamos como a las 6, pero yo quiero dejarlo aquí para que hoy tengamos tiempo de poder despedir el sábado juntos, como familia, cada quien con su familia. Ya el sábado creo que termina como a las, ya les digo, yo tengo aquí a qué horas termina el sábado, para que ustedes lo tengan ahí y puedan despedirlo con su familia juntos. Aquí me dice a qué hora se termina exactamente. Ya les digo. Aquí está. Dice que el sábado termina hoy a las 5:55. Más o menos en unos 41 minutos. 5:55. 41 minutos. La oportunidad de reunirse con la familia y hacer una despedida de sábado juntos. Yo antes quisiera tener una oración con ustedes para terminar. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias porque nos dio la oportunidad en este día de poder estar juntos y estudiar su santa palabra. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos porque hoy nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder saber de que tú estás con nosotros. Gracias porque tenemos la plena seguridad de que a pesar de que viene un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, tenemos la seguridad de que Miguel se levanta. El príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo se levanta como campeón, como Jehová de los ejércitos, para guerrear contra todos los que estén en contra de tu pueblo, contra el diablo, sus ángeles y todos los que estén con ellos. Y en ese tiempo tú darás esa liberación final que tanto necesitamos. Antes de ser liberados, queremos, Señor, que tú hoy nos des la liberación del pecado en nuestras vidas. Que esta semana pueda ser una semana de victoria en Cristo Jesús. Que tú nos guíes, que estés con nosotros. Que esta semana pueda ser una semana en la cual, como lo hizo Enoc, caminemos contigo todos los días. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones del Señor para todos ustedes. Gloria al Señor, que Dios los guíe, que Dios los cuide esta semana. Que sea una semana de victoria. Igualmente, Gerson, que pasen bien. Excelente semana. Bendiciones. Los dejo para que puedan ahora despedir el sábado como familia.